habitats through education and outreach, advocacy, science, and on-the-ground conservation. Next slide. So together with our partners, we raise awareness, we promote sound science, and we empower our local partners to build a region where people appreciate, conserve, and benefit from thriving bird populations and ecosystems. And some of you will be familiar with our various projects, such as the Caribbean Endemic Bird Festival, Caribbean Birding Trail Program, our Western and Whistling Duck and Wetlands Conservation Project, land bird monitoring. We don't have a logo for that, but we should get one. Caribbean Waterbird Census is another program that many of you participate in. So great to have you all here. And just in this brief introduction, I invite you to stay connected with us if you're not already. Please do sign up for our monthly newsletter. We encourage you to become a member of Birds Caribbean and also invite you to join our listserv. We have around 800 people on this listserv, and we share a lot of interesting information and updates on science and conservation and opportunities and so forth. And do follow us on social media as well. We post a lot on Instagram, Facebook, X, LinkedIn, and so forth. So it's a great way to stay connected with all of our activities. We invite you to join us. And so with that, I'll be happy to turn it back over to Yvonne. Thank you, Lisa. So today this webinar will be on the IBA-KBA program and how it applies to the Caribbean birds, and particularly on seabirds. This is a follow-up on the Caribbean Seabird Census, which we organized in 2023-2024 as a push to collect data in a standardized and concerted ways across the region during a limited period of time. So it was organized by Birds Caribbean and EPIC, Environmental Protection in the Caribbean, and supported by Patricia Bradley, the CARSPOR for translation of our webinars to Spanish and French, and the RSPB. So thank you a lot for this support. The aims of the Caribbean Seabird Census were to collect comparable data, as I said, across the Caribbean, to update knowledge on seabird species, their breeding distribution and population size, and to provide data for species status review, site management at the local level, the country level, but also the regional level. And also another aim was also to improve skills for monitoring seabirds. For that purpose, we had a series of webinars in 2022, I think, in 2023, and those are available online on the Birds Caribbean webpage. Just a few quick results on the census, so that this map may not be up to date. I don't think all the sites are there, but at least 300 sites have been censused. That's over 18 countries across the region, 17 species of seabirds, more than 30 organizations took part in it, and more than 150 observers took part in census as well. So that it was a great effort throughout the region. And thanks a lot for everyone who participated, who took the time to organize census and send data back, so we can collate everything in one data set. Following up on this, so we have this webinar today. Next week, we're having another webinar about putting the IBA-KBA into practice. So we will have case studies from the Caribbean, from Anguilla, and the Turks and Caicos Islands about new designations and updating designations. And then Jonathan Handley will also talk about the Marine Conservation Toolkit that BirdLife has created. So you can register now at this link, and there will be also a Spanish translation. Then for those of you who participated in the Caribbean Seabird Census, who are interested in monitoring Caribbean seabirds, we are organizing a workshop in September in Santo Domingo in Dominican Republic. So that will be a way for all of us to collectively look at the data that were collected, interpret them, and then take the first steps toward IBA-KBA designations or updates. We received support from the BioBridge Initiative, from the conservation, I don't remember the name of it, I'm sorry. Commission for Biodiversity Conservation, and
we can provide support for travel for 12 to 14 people. So we encourage you to, if you need support, to apply for travel support at the link provided. This workshop is organized, the host in the Dominican Republic is Grupo Jarago, so we thank them very much for their support in that as well. All right, today on the IBA-KBA journey, so our colleagues at BirdLife, Jonathan Henley and Gabby Toscano, will talk about how the IBA-KBA program came to life and how it applies for Caribbean birds and seabirds as well. Just a few words on BirdLife and our speakers. BirdLife International is the largest and oldest conservation partnership in the world. It has over 100 organizations in 100 countries, so local organizations join this network. In the Caribbean, a few of organizations or in each country are part of this network. And the goal is to unite national conservation from around the world and turn local knowledge into global conservation impact. So the mission of BirdLife is to conserve birds, their habitat, and global biodiversity, working with people towards sustainable use of natural resources. Dr. Jonathan Henley, he's the lead scientist for BirdLife International, work on marine sites under the IBA and KBA programs. So in this role, he collaborates with partners all around the world to identify sites for marine birds and provide guidance to government, businesses, scientists on how to conserve and sustainably manage resources at these sites. And Maria Gabriela Toscano, she's an Ecuadorian biologist, and she's currently working as the regional coordinator for IBAs and KBAs at BirdLife International for the Americas in Peru. In this role, she leads the initiative to identify and protect critical habitats for birds and other biodiversity, and also support partners in monitoring, conserving, and protecting these sites. She is also part of the technical team that developed several of the region's conservation investment plans, and she tried to use an integrative approach to highlight the importance of involving local communities in conservation, and particularly recognizing the role of women and as stewards of nature. So thank you very much for being here, Jonathan and Maria and Gabby. You have the floor. I'll just turn my video off and stop sharing, and then it's all for you. Just a reminder, everyone, if you have questions, you can ask them in the chat. We'll monitor that, and then we'll ask questions at the end of the two presentations. Thank you. Thank you, Ivan. I'm gonna switch to Spanish now, so I'm gonna give everyone a minute to for the interpretation if you want. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por haberse unido a esta reunión. Como mencionó Iván, voy a contarles un poco brevemente de qué se tratan las KBA, cuál ha sido el viaje desde la creación de las KBA, su relación con las IVA, y voy a terminar con algunos ejemplos. La idea y el objetivo de esta charla mía es que todos ustedes salgan de aquí con una idea más general de el papel, qué son las KBA y cuál es el papel en la conservación de la biodiversidad. Y bueno, espero que después de esta presentación tengan algunas preguntas que con gusto las podemos discutir. Como todos saben, actualmente tenemos una crisis alarmante de biodiversidad en todo el mundo. Se están perdiendo especies en todos los ecosistemas, terrestres, marinos, acuáticos. También se están perdiendo ecosistemas, están colapsando más bien los ecosistemas. Entonces, sabemos, todos los que estamos aquí, que es una crisis grave.
y que estas pérdidas de biodiversidad y daños en los ecosistemas también están trayendo consecuencias negativas a la salud de los humanos, ¿no? Perdiéndose servicios ecosistémicos y ahondando, digamos, las brechas de pobreza. Entonces, es claro y es evidente que necesitamos enfrentar esta crisis de biodiversidad. Eh, y una de las formas más efectivas que se ha visto que se puede abordar este tema de conservación es mediante la conservación efectiva de los hábitats. Sin embargo, esta estrategia de conservación a nivel de sitio depende, su eficacia depende de qué tanto sabemos de dónde están esos sitios que albergan una mayor biodiversidad. Y que estos sitios pueden contribuir significativamente a la persistencia global de la biodiversidad. Entonces, la clave está en identificar cuáles son esos sitios a nivel global. Ese es el primer paso para poder enfrentar esta crisis que les estoy mencionando. Y esta necesidad fue reconocida por el Convenio de la Diversidad Biológica, en donde se habló sobre las áreas de particular importancia para la biodiversidad en la Meta 11 de Aichi durante la COP15. En el 2022 también se incluyó en la Meta 3, en cambio, la Global Biodiversity Framework, donde se pide que la conservación y gestión de las áreas de particular importancia para la biodiversidad. Entonces, aquí ya tenemos claro que existe una necesidad de saber dónde están estas áreas para que las estrategias de conservación y todas las acciones puedan ser dirigidas a estos sitios que nos van a dar un mayor retorno en el tema de conservación, ¿no? Tomando en cuenta que los recursos son limitados y tenemos también un tiempo en contra. A pesar de que estamos muy cerca de alcanzar la meta 11 que se puso en Aichi, de proteger el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas costeras y marinas, el valor de la biodiversidad de las zonas protegidas que se han identificado en los últimos años es menor. Es decir, las áreas protegidas que se están designando últimamente no están en los sitios que albergan mayor cantidad de biodiversidad. Entonces, otra vez, tenemos una necesidad de conservar las zonas importantes para la biodiversidad para que podamos alcanzar eficazmente los objetivos del marco global. Entonces, ¿cómo identificar estas zonas de especial importancia para la biodiversidad? Ese es el reto que apareció. Sabemos que desde hace varios años, desde hace más de 40 años, ya existen varias iniciativas para identificar estas áreas importantes para la biodiversidad. Uno de los ejemplos, las IVA, las áreas importantes para las aves. Esta iniciativa apareció hace más de 40 años, empezó en Europa, donde empezaron los países a liderar estos procesos con los socios de BirdLife en cada país para identificar los sitios más importantes para las aves. Y para esto se utilizaron enfoques a diferentes escalas. Por ejemplo, a escala regional, también se regionales, sobre todo si estamos hablando de aves marinas o aves acuáticas y aves migratorias que se mueven en la región. Entonces, a partir de esto, varios países, bueno, como les mencionaba, en Europa se empezó a identificar estas IVA y más adelante otras regiones empezaron a utilizar esta metodología que está basada en unos criterios bastante específicos en relación a la población global de las especies y a las categorías de amenaza. Y es así entonces que en los siguientes años aparecieron varias
iniciativas para identificar áreas importantes para la biodiversidad en el Medio Oriente, como les mencionaba, en Europa, en Asia, en las Américas, en el Caribe, entre el 2005 y el 2008, donde ya se hicieron estos inventarios. A partir de estos inventarios que fueron muy exitosos para identificar estas áreas importantes para las aves, se empezaron a aparecer otros enfoques similares para otros grupos taxonómicos. Entonces, eh, así es como aparecieron las áreas importantes para las plantas, áreas importantes para mariposas, los hotspots de biodiversidad y también las áreas de extinción cero, que son estas áreas donde albergan la población total de las especies. Entonces, aparecieron todas estas iniciativas que les acabo de mencionar y algunas otras que identificaban estos sitios. Sin embargo, esto resultaba confuso para los responsables de la toma de decisiones al haber varias iniciativas al mismo tiempo, ya que no existía una estandarización entre los distintos grupos taxonómicos. Entonces, esto causó bastante confusión, como les digo, sobre todo a los tomadores de decisiones. Por lo tanto, en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que se celebró en Bangkok en el 2004, los miembros de la UICN reconocieron la necesidad de tener un marco unificador para identificar los sitios importantes para la biodiversidad y poder armonizar todas estas diferentes iniciativas en una sola que facilite la toma de decisiones. Entonces, durante este congreso se solicitó que haya un proceso consultivo mundial para acordar en qué metodología se puede utilizar que permita a todos los países identificar áreas clave para la biodiversidad, basándose en lo que ya se había venido trabajando con la metodología de las DIVA, datos de la lista roja de las especies amenazadas y otros conjuntos de datos aprovechando los enfoques que ya se han venido desarrollando. Entonces se decidió tener este marco unificador y se acordó entonces en la creación de esta iniciativa de las áreas clave de la biodiversidad o KBA más corto. Entonces se decidió que este sea como un marco general para armonizar todas estas otras iniciativas. Y es así entonces que después del Congreso del 2004 se empezó a trabajar en la creación de este estándar común para la creación de las áreas clave para la biodiversidad. Estos sitios, entonces, son sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de la biodiversidad. Más allá de las especies, además, el estándar de KBA reconoce a los ecosistemas como también sitios importantes y reconoce otro criterio que es la reemplazabilidad, que es el partnership de KBAS, el secretariado de KBAS, y se empieza a trabajar en el estándar. ¿Cómo ocurrió esto? Como les mencioné, el interés era de construirlo con todos los actores interesados, entonces UICN y otras organizaciones de conservación, la academia, los gobiernos, donantes y el sector privado en todo el mundo empezaron a trabajar para asesorar en la construcción del estándar de KBA. Y así se hicieron varias consultas a nivel de regiones, consultas como les digo, con expertos, otros usuarios, se definieron los criterios, las reglas y se hicieron varias consultas, varias pruebas antes de lanzar el estándar del KBA en 2016.
Y entonces aquí fue adoptado formalmente por el Consejo de la UICN y se lanzó junto con la Asociación KBA en el Congreso de UICN en el 2016. Ahora hay 3 organizaciones, estas que ustedes ven aquí son las organizaciones que forman parte de la Asociación KBA y que se han comprometido para identificar, mapear, monitorear y conservar las KBA en todo el mundo, ¿no? Entonces, el estándar KBA lo que permite es tener un enfoque globalmente estas KBA. Este enfoque es similar al que se utilizó para la identificación de las DIVA y también es un enfoque similar al que utiliza la lista roja de la UICN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos definiciones, criterios y umbrales cuantitativos diseñados para garantizar que se de una manera objetiva, repetible y transparente. Además, algo súper importante en las KBA es la delineación de los sitios. Las KBA también dan un manejo efectivo del sitio y aseguren entonces que se mantenga este sitio a lo largo del tiempo. Adicionalmente, para identificar a las KBA, se diseñaron estos criterios que permiten capturar los elementos de la biodiversidad, no solamente a nivel de especie, sino también a nivel genético y a nivel de ecosistemas, en los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos y subterráneos. Entonces existen, todos los criterios se diseñaron para poder capturar la mayor cantidad de los elementos de biodiversidad. Y entonces, como les mencioné, en 2016 se salieron el estándar para la identificación de las KBA y más adelante las directrices para el uso del estándar, que, bueno, si ustedes quieren más información pueden acceder aquí o también al final vamos a compartir los enlaces para que ustedes tengan acceso a esta información. Ahora bien, ya yendo un poco más en específico a cómo son los criterios KBA, de qué se tratan. Tenemos 5 grandes categorías que están basadas en, primero, la biodiversidad amenazada, después la biodiversidad geográficamente restringida, la integridad ecológica, aquí tenemos criterios basados en ecosistemas también, procesos biológicos, es decir, migración, por ejemplo, y otros procesos que vamos a ver más adelante, y el último criterio, la irreemplazabilidad. Entonces, un sitio puede contribuir a la persistencia global de la biodiversidad en al menos uno de estos 5 criterios. Un poquito más en detalle, el primer criterio, los criterios A1 y A2, hablan de la biodiversidad amenazada, es decir, aquí vamos a analizar especies que están amenazadas según la lista roja de UICN y también ecosistemas amenazados. Cada uno de estos 5 grandes criterios además tiene subcriterios. Y aquí he puesto un ejemplo para el primero, el criterio A, tenemos varios subcriterios. Que son más específicos, por ejemplo, el primer criterio A1A habla de especies críticas o en peligro. El A1B, especies vulnerables, y el A1E tenemos el tamaño total de las especies en un sitio, es decir, este subcriterio es el que se utiliza principalmente para evaluar los sitios de AZE. Y como ustedes pueden ver, todos los subcriterios tienen varios umbrales, tienen un umbral del tamaño de la población. Por ejemplo, aquí, para cumplir este criterio, el sitio tiene que tener al menos el 0.5% de la población global y además
Muchos criterios tienen otro umbral que es el número de unidades reproductivas. Por ejemplo, aquí al menos 5 unidades reproductivas. Este último criterio se incluyó principalmente para asegurar que el sitio se puede mantener a lo largo del tiempo, es decir, que hay una población lo suficientemente viable para que se pueda reproducir en el sitio y mantener a lo largo del tiempo. Pasando al siguiente criterio, que es el criterio de la biodiversidad geográficamente restringida, que son los criterios B. Aquí tenemos varios subcriterios que se enfocan en evaluar a las especies que están restringidas a ecorregiones, restringidas a bioregiones o especies que por su comportamiento, por su ecología, están concentradas en un sitio en grandes cantidades. El siguiente criterio, que es el criterio C, habla de la integridad ecológica. Aquí se identifican sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de comunidades ecológicas intactas. Entonces aquí hablamos de paisajes que han sido muy poco alterados. El siguiente criterio, el criterio ecológicos, aquí identificamos sitios que congregan especies, por ejemplo, sitios donde se congregan especies migratorias durante sus viajes, o también refugios ecológicos durante momentos de estrés, por ejemplo, momentos de sequía. Las especies se pueden concentrar en ciertos lugares, y otro es las fuentes de reclutamiento, es decir, aquellas especies donde los juveniles están concentrados en un sitio y después cuando maduran se mueven a otro. Y finalmente, el último criterio habla de la irreemplazabilidad. Este criterio se basa en un análisis cuantitativo que está basado en la complementariedad y bueno, este es un criterio que casi no se ha utilizado porque todavía se está trabajando un poco en cómo hacer estos análisis, pero lo tenemos ahí listo para analizarse cuando tengamos más información. Entonces, eh, un sitio puede ser identificado como una KBA si cumple al menos uno de estos criterios. Puede cumplir varios, pero solo hace falta que un criterio se cumpla y este es designado como una KBA. El tamaño y el contexto espacial de las KBA están considerando las características ecológicas de las especies y la distribución de las especies calificadoras para ese sitio, pero también, como les mencioné hace un momento, toma en cuenta las necesidades de manejo y la gobernanza de los sitios. Entonces, para delinear un sitio es súper importante también tomar en cuenta la capacidad de manejo, los actores que están involucrados en el sitio y eso nos va a permitir delinear correctamente el sitio de manera que pueda ser gestionado de una manera eficiente. Otra cosa importante de la aplicación del estándar de KBA es que este se hace basado en la experiencia de expertos taxonómicos nacionales. Todo este proceso es un proceso consultivo a nivel nacional, con los datos, la experiencia de los expertos taxonómicos, pero también con la experiencia de la gente que maneja o tiene actividades de conservación en el sitio. Todo esto para garantizar nuevamente que el sitio se pueda mantener a lo largo del tiempo. Ahora, en el proceso de identificación de KBA también tenemos que tomar en cuenta que cuando se hace un proceso a nivel nacional, es decir, una evaluación comprensiva de las KBA, es recomendable que se forme un grupo de coordinación nacional de KBA. Este grupo suele estar conformado por entidades del gobierno como ministerios de ambiente o secretarías de biodiversidad, ONG nacionales o internacionales que hacen trabajo en el país y la academia. Y la idea de este grupo de coordinación es de que
sea quien coordina, como dice su palabra, la identificación de las KBA, pero también fomentar el intercambio de información entre los diferentes grupos de expertos, además de promocionar a las KBA como una herramienta para la toma de decisiones o para la priorización. También la idea es que las KBA finalmente sean este instrumento de política y legislación. Además del grupo de coordinación nacional, tenemos los expertos taxonómicos, quienes son los que van a evaluar a las KBA, los datos de las KBA, van a aplicar el estándar, pero también van a hacer consultas con otros expertos que no están propiamente metidos en la evaluación de la KBA. Entonces es importante que se hagan procesos consultivos con otros expertos o con la gente local que está cerca o dentro de las KBA para estar de acuerdo en que toda la información que nosotros estamos proporcionando sea correcta. Las KBA también constituyen un puente eficaz del proceso meramente científico y la planificación para la conservación. Entonces, como son un paso importante hacia las medidas de la conservación, toda la información de la KBA tiene que estar pública en algún lugar. Y esta es la base de datos de KBA. En esta base de datos, es una base de datos abierta, es pública, que tiene toda la información de la ubicación de las KBA, la biodiversidad que está dentro de este sitio y también no solamente la biodiversidad que cumple los criterios KBA, sino también hay información adicional del sitio. Y como les digo, toda esta información es abierta y puede ser utilizada por gobiernos, agencias de financiación, el sector privado, la academia o organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué encontramos en esta base de datos? Para cada sitio encontramos la información del sitio, datos generales del sitio, cómo se llama, dónde está, qué criterios KBA cumplen. Hay información detallada del sitio y después tenemos la información de los elementos de la biodiversidad que le hacen calificar como KBA, como en este caso, por ejemplo, esta iguana. También está un mapa donde están todas las KBA del mundo y podemos nosotros observar la distribución de las KBA y nos permite también encontrar algún sitio en específico que queramos saber. Ahora, ¿por qué son importantes las KBA? Las iniciativas globales, como las organizaciones grandes y las convenciones, como el Convenio de Diversidad Biológica, utilizan las KBA para orientar a la toma de decisiones de dónde conservar. Al inicio de esta charla les mencionaba que siempre tenemos recursos limitados, entonces tenemos que saber dónde poder dirigir esos recursos para que las acciones de conservación sean más eficientes. Las KBA además sirven para gestionar un sitio de una manera más adecuada, ya que se trabaja con la gente local, con iniciativas comunitarias, con los gobiernos locales. Entonces, de esta manera, las KBA son un instrumento importante de planificación, de manejo y uso de la tierra. Y los gobiernos, las ONG, las comunidades locales y la ciudadanía en general puede también acceder a la información para priorizar acciones de conservación. Los organismos, bueno, los gobiernos están utilizando ya las KBA como este mapa para poder identificar las prioridades de conservación. Puede ser como
para identificar sitios donde declarar áreas protegidas o donde declarar OMEC, a las otras medidas efectivas de conservación, o también para identificar vacíos de conservación o vacíos de información. Cuando hemos hecho análisis de KBA, también nos hemos dado cuenta que existen zonas donde no existe la información disponible para poder aplicar el estándar, y eso ha servido también para dirigir fondos de investigación para esos sitios. Además, los gobiernos utilizan a las KBA para cumplir con los compromisos internacionales, como por ejemplo los ODS o la Meta 3 que les mencioné en un inicio. El sector privado también utiliza las KBA para las políticas de salvaguardia y las decisiones de inversión. Organismos de financiación utilizan esta información de las KBA para guiar la ubicación de los sitios donde van a invertir. Y algunas agencias, algunos donantes también utilizan esta información de las KBA para dirigir dónde apoyar los proyectos o dónde dar los fondos de conservación. Dónde invertir en sus proyectos y dónde financiar la identificación. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas agencias financiadoras que utilizan a las KBA, el CEPF, los fondos GEP utilizan a las KBA para guiar ahí los fondos. Entonces, todos los fondos que proporcionan estas organizaciones van dirigidos a KBA y a proyectos de conservación en este sitio. Y bueno, existen algunas otras organizaciones que se guían por este mapa de KBA. Como les mencionaba, el gobierno utiliza las KBA para varias priorizaciones: las redes nacionales de áreas protegidas, los compromisos para ampliar la cobertura en el marco de la meta 3 de la CBD. Entonces, estos mapas también sirven para guiar a los gobiernos dónde poner más efectivamente los esfuerzos para la declaración de las áreas protegidas y cumplir estas metas. Como les decía hace un momento, los últimos datos de la declaratoria de áreas protegidas no siempre están en los sitios donde está la mayor biodiversidad. Por lo tanto, estos mapas son clave para que la declaratoria de áreas protegidas realmente sirva para cumplir estas metas. Las metas de desarrollo sostenible también tienen unos indicadores que están basados en las KBA, como por ejemplo los objetivos 14 y 15 están utilizando indicadores basados en las KBA. Las agencias financistas internacionales, como la Corporación Financiera Internacional, canaliza todas sus inversiones a través de las KBA. En sus políticas de salvaguardia, en las decisiones de inversión, también se proporcionan algunos incentivos a las empresas que buscan financiamiento internacional, guiándose con el mapa de KBAs para evitar los impactos negativos o mitigar los impactos de sus trabajos. Y entonces, para esto la herramienta de IBAT es bastante importante, y muchas entidades financieras utilizan esta herramienta para poder guiar sus decisiones de inversión. Las KBA ahora son reconocidas por la Corporación Financiera, como les mencionaba, por los principios de Ecuador como hábitats críticos. Entonces, ahí están dirigidas todas sus decisiones. Y algunos ejemplos de cómo en algunos países han utilizado tanto los gobiernos como organizaciones de la sociedad civil para garantizar la conservación de los sitios. Mozambique, por ejemplo,
ha incorporado las KBA en su plan territorial nacional y están pensando en financiar y proteger a las KBA para compensar los impactos en otras partes del país. Entonces, este mapa de las KBA de Mozambique ha sido clave para guiar el plan de uso de suelo. Y finalmente, el último ejemplo es cómo las KBA han sido útiles para garantizar la protección de la biodiversidad. Esta es una historia en Namibia, en el delta del Okavango. Este es un extenso sistema de humedales que está en la zona del desierto del Kalahari. Y debido a varias características físicas del sitio, el patrón del agua, digamos, es bastante dinámico. Entonces es un mosaico bastante complejo de lagunas, islas y canales, etcétera. Y esto ha permitido que sea un hábitat bastante interesante para varios, varias especies de plantas, mamíferos, anfibios, reptiles. Es un sitio Ramsar, es patrimonio de la humanidad y además, obviamente, es una KBA. Sin embargo, en el 2020, Recon África, que es una empresa de petróleo y gas con sede en Canadá, comenzó a explorar esta zona en busca de petróleo. La extracción de petróleo en esta región iba a afectar los medios de vida de las comunidades que viven río abajo y obviamente también las miles de especies que están habitando en esta zona. La calidad del agua también se podía ver afectada, entonces las comunidades locales y activistas, activistas de la sociedad civil y de la región empezaron a hacer peticiones a esta empresa para que parara la exploración. Es así entonces que se creó una plataforma de ONG como Rewild, BirdLife y otras organizaciones trabajaron con estas comunidades locales y otras ONG nacionales para plantear el tema, esta amenaza ya en el escenario internacional. Y la presión de toda la comunidad internacional hizo que Recon África detenga sus actividades de exploración petrolera y bueno, después se paró este proyecto y se logró entonces conservar toda esta red de humedales en este sitio. Entonces, este es otro de los ejemplos de cómo las KBA pueden fortalecer la conservación de los sitios porque somos una asociación de varias organizaciones internacionales que podemos apoyar también a varias organizaciones más locales y más pequeñas. Con eso acabo este súper resumen de las KBA. Es bastante información, entonces si es que tienen preguntas, si es que tienen dudas, vamos a compartir alguna información adicional, pero estoy también lista para preguntas. Si no, creo que le pasamos le doy paso a yo, ¿no? Excuse me, I realized I was muted there as I was talking to myself. So you should now have my screen. Can you give me a thumbs up, Gabby? Yes. Perfect. Thank you very much, everyone. And yeah, a big thanks to the Birds Caribbean team for having us along today to be able to tell you the story of seabird sites across the Caribbean. I am conscious that I am really one of the people who gets to work with the data, but many of you are the people who work on the ground, understand the story, the sites, the context of the Caribbean.
So we really look forward to learning from you as we progress this journey of seabird sites across the Caribbean. Now, when we think about the sites for birds across the Caribbean, I'm sure some on the call will be familiar with the important bird areas in the Caribbean publication. This really is a remarkable piece of work. It started with some efforts in Jamaica originally, and it was the culmination of an 8-year project that led to this first inventory of sites being published right across the Caribbean. And really, there isn't enough space on all the slides in the world to thank the number of people that were involved to make this work possible. And on top of this, there have been some more recent efforts focusing on sites beyond the birds also. These are the Critical Ecosystem Partnership Fund work sites that have happened through the Caribbean Islands Biodiversity Hotspots initiatives. Now, I was playing with this mapping tool earlier and overlaid the map of New Zealand over the region of the Caribbean. And I think it's just a good way of reflecting on how vast the Caribbean is and how many different countries and territories inhabit this part of the world, or sort of are in this part of the world, compared to a country like New Zealand, which is also a big country and an important seabird spot. And when you have these different countries and territories, this makes how we think about sites and managing sites a little bit different compared to these large countries also. I think all here will be familiar with the countries and territories of the Caribbean, but I thought it was just nice to highlight the list that Birds Caribbean provided to us on the left, looking at the different countries and the territories, and the list that BirdLife International looks at, looking at the different countries and the territories across the Caribbean, largely looking at the UN divisions of countries. And when we look across those different countries, we can see that we've got seabird sites present in almost all of those countries, just a couple that we don't have seabird sites in present at the moment. Now, the network is currently fairly vast. We have 295 sites across the Caribbean. These are all the confirmed sites with 254 bird species triggering criteria across those sites. If we look at that network of sites and we look at just the sites that have seabirds in them, then we have 156 sites, the sites in purple, and we have 38 seabird species that are recognized across those sites. So not all of these species trigger criteria, but there's 38 species that are found across this different site network throughout the Caribbean. And then if we look at the sites that have seabirds in them and where the seabirds themselves are actually the trigger species, so they meet criteria, then we have 143 sites across the Caribbean with 22 species currently considered in the database. There was also some work done a while ago looking at marine sites, and we have a couple of pending sites that are sitting in the database that are being discussed still as we move forward. So now we've seen kind of where the sites are, and I guess the big question is, what species are in those sites? We're more than happy to share this list with everyone afterwards. So here we can see a list of the 38 species across those site networks coming from a number of different seabird families. And then in green, we can see the 22 species that meet criteria at confirmed sites. Now, the work that was done in the Caribbean for the seabird sites, you can see the publication comes from 2008, which covers the vast majority of the sites. And the general criteria that relate to birds are those of A1, so looking at sites with globally threatened species. Then we can also look in second, sites with more than 1% of a biogeographic population. Third, sites with more than 1% of the global population. And then for the work that happened across the Caribbean, there were also some regional criteria that were considered. So sites with more than 1% of a Caribbean waterbird population,
or more than 1% of a Caribbean non-waterbird population. And it's important to recognize that depending on the different authorities that you talk to, some species are recognized as both seabirds and waterbirds. So the example of the sooty tern here. Now, I thought it would be nice just to have a look at a few different site examples. How are these sites made up? What species are in them? And what do they look like on the map? And we've got 3 examples that we talk about, one in the Bahamas, in Jamaica, and one in St. Kitts and Nevis. So the first we can see these little polygons in blue. And this is a site, the ponds of the Southeast Peninsula in St. Kitts and Nevis. It has 1 species in it, the least tern, and it's a multi-spot site that stretches sort of 14 kilometers in a northwest-southeast direction. Then an even simpler site, we have the site Peterson Key in the Bahamas. And here we have 1 species of seabird, the bridal tern, triggering criteria for this site, smaller than the previous site, just 2 kilometers across. And then here we have this much bigger site in Jamaica, the Blue Mountain site. So this is 31 different species in it, 1 seabird species, and it is 40 kilometers across. So you can start to see that different sites have different numbers of species, and they're different sizes and have different shapes to their boundaries. And Gabby spoke about some of those considerations when she was describing the key biodiversity areas. And I thought this would just be a nice chance to also reflect on those boundary considerations again, focusing on these particular sites. So firstly, there is no maximum or minimum size for sites. Gabby spoke again quite nicely about how sites need to be manageable and practical for conservation. And so the same point recognized here, biologically sensible and practical for the purposes of conservation. When you're thinking about new sites in particular, then it's key that these are different in character or habitat to the surrounding area. And when we think about terrestrial sites, often if you think about sort of aerial imagery, this is sometimes a bit easier to observe compared to marine sites. So just making sure that sites are different in habitat and character to the surrounding area. And then finally, we can look at sites alone or with other sites so that they are self-sufficient area providing the requirements of the biodiversity elements. So really, the site needs to provide what the nature needs to thrive. Now, let's think about the state of knowledge, or look at the state of knowledge for the seabird sites across the Caribbean. I've already mentioned here the key publication which summarizes much of the knowledge. If you look at the rows here that are not highlighted in green, then these recognize many of the sort of national efforts that were done to work towards this Caribbean-wide inventory. And then we have a few rows in green that are more recent, showing how the different evolution of the site network that developed across the Caribbean. And here is what things look like at the moment. So for the first column, we can look at the most recent year of a species record in the BirdLife database. So what year do the population estimates come from? In the second column, we can see the average site assessment year, and then in the final column, the latest site assessment year. And if we just look at some summaries of these, we can see that some of the assessments happened between 2008 and 2010 on average. And so really, it's a timely opportunity now to reevaluate those sites with the most up-to-date comprehensive data that exists. And this is an opportunity to build on the fantastic work of the seabird census work that's happened from the Birds Caribbean Partnership. Another piece of work that I think would be nice to touch on with this group is looking at gaps and opportunities to expand the network. Reassessment and continual evaluation of the sites is super, super important. But an exercise that we did at BirdLife International was also to look where else might we find new sites and expand the network. Again, many on the call will be familiar with different types of sites for seabirds, but just to highlight,
that typically we start with the seabird colony, and then from the seabird colony, we can look at different sites in the marine environment also. And we'll go into a few more details about this in the webinar that Ivan highlighted at the beginning of the talk. One of the gaps that we looked at was trying to say, do we have evidence that birds potentially breed in countries? And if we have no sites for those birds, could we maybe identify new sites? There's a couple of caveats to consider for sure, but for 2 species in the Caribbean, we have 3 countries where we think we might be able to identify some new sites. And it was nice going through the history of the Birds Caribbean talks, looking at some of the work that happened for the Jamaican petrel also. Then, if you have a site in a country, so an existing terrestrial site in a country, for these seabirds, we know they use the marine environment. And so we try to look at the data to understand, are there marine sites for species in countries when we have terrestrial sites? And if there weren't, is there potential then that we might try and identify some marine sites for these species? And so we had 7 species for which we considered some of these gaps. And this is a work in progress to try and uncover these mysteries and try and put these marine sites on the map also. So the black-capped petrel, the brown booby, the magnificent frigate bird, mast booby, red-billed tropic bird, red-footed booby, and the white-tailed tropic bird. And we've had a couple of really nice discussions with different members of the groups thinking about sites for tropical seabirds. And again, I think next week's webinar will allow us to get into some of that conversation point also. But in terms of marine sites, I think this map highlights why we've been thinking about marine sites also. When we look at the protected area or OECM coverage of exclusive economic zones, what we can see for the Caribbean is that the majority of different countries and territories have 0 to 10% coverage, with a few having up to 10 to 30% coverage. So in terms of many of the countries that have agreed to these global goals and commitments, trying to reach the 30% target, providing the information in the marine environment will be a key next step so that decision makers can use it to work towards biodiversity conservation. And so, looking at some of those next steps, I'd just like to introduce the theory of change that we talk about in the sites team here at BirdLife. I think all on this call will agree that the end goal that we're trying to achieve is that we can see biodiversity in a favorable conservation status. And so this might either involve restoration of populations or maintaining populations in a favorable conservation status. And clearly we have to go through a series of steps to ensure that this outcome can be achieved. And we like to summarize that series of steps in a 6-step process. Firstly, you've got to identify the species which require interventions or conservation actions. Once you've done that, using things like the population records, then we can assign where on the map should we act. That is the critical starting point. And from there, you can start to look at the conservation evidence that's needed. So what works to conserve species? You can look at the mechanisms to create action, so policy and advocacy mechanisms. And from there, engaging with the decision makers is key so that they can act. And ultimately, we can see biodiversity in a favorable conservation status. And this is where the regional seabird census is key. It's this amazing opportunity that we can now use to update our state of knowledge on the different seabird species, update our state of knowledge on where we should act, and then we can fulfill and work through that process of the theory of change. And again, it's been highlighted by Gabby, Ivan, all the speakers. Of course, we can't do this alone. We can't do this by ourselves. The back cover of the 2008 IBA inventory starts to tell the story. So many organizations, so many people supporting and enabling this work. And really just a fantastic effort that we've seen so far already on the regional seabird census. And it's really exciting to see the upcoming meetings and discussions as to how we can build upon this data. So with that, I'll just highlight a few more of the resources again. Myself, Gabby, Ivan, other members of the Birds Caribbean team, reach out to us. We're keen for questions and suggestions and looking forward to the discussion now. Thank you.
Thanks a lot, Gabby and Jono. And before I forget, thanks a lot to Heather and Erica, the interpreters for translations to Spanish and from Spanish to English. Very useful. Great. Thanks, Ivan. I'll just open the floor for questions first from the audience. Are there any questions? Feel free to just jump in, unmute and ask your question, or you can ask the question in the chat as well. And maybe while people are thinking about questions, do we have an example of IBA KBAs being used by businesses in the Caribbean region? Or I guess more the private sector? Well, now we're working on developing the Americas Flyways Initiative. Sorry, my connection is unstable, so I'll keep my camera off. That's But well, BirdLife with National Audubon and with the CAP, with the Development Bank. We're working on the Americas Flyways Initiative, and we're starting with some projects, not in the Caribbean, but the initiative is covering the Caribbean. It will cover in the future with some projects, and the idea is that the bank prioritizes their investments in the areas and KBAs that are important for migrants. So currently no, but we are developing. Okay, thank you. Yeah, I'm thinking about, particularly in the Caribbean, tourism and coastal development is a big impact on coastal sites. But thanks, we'll keep an eye on that. Are there any questions from the audience? Rhiannon, go ahead. Jono, you mentioned trying to get an idea of for the sites that have already been triggered by seabirds, how many have breeding populations. Was I right in understanding that I guess I'm interested in knowing of the 143 sites, how do you have a gauge of how many you have breeding information for? Is it that lots of them have just been designated based on populations of birds present within the criteria, within the threshold? So I think it does make sense. I think often I explain sites as sort of breeding sites because that's what people, I guess, conceptualize most often in terms of seabird sites. In terms of the database, there is a field of information which hasn't always been used, which designates whether it's a breeding site or not, but I haven't gone specifically through that, and I could do that afterwards to have a look also. So when you mentioned that in your talk, were you highlighting that there are a number of sites that exist that we don't know have breeding information for, that are already designated as IBAs or KBAs, or did I misunderstand? So the sites that I presented there, those numbers. So those are the sites that have been confirmed as IBAs in the database. Okay. And then, in terms of being breeding sites specifically, I'd have to go back and check through the database again to see which sites have been assigned as breeding or not. Sure. Okay. Thanks. We have a question in the chat from Jennifer Wheeler asking, do the current criteria allow for regional scale? That is the abundance at a site in the Caribbean relative to the Caribbean region rather than the global population? So, okay, go ahead. Yeah, thanks. Currently, the KBA Standards Committee are working on developing the regional criteria that will cover this. However, since IBAs are KBA for birds, basically, the regional IBA criteria are still showed in the KBA database. So you can see the information of those birds that meet regional criteria, regional IBA criteria. In the meantime, the KBA regional criteria being developed. So yeah,
we can still look at the information there. Can I maybe just add one thing there also? I think if you look at the way the criteria have evolved over the years, how people look at regions has also evolved over the years. And so at the start of any assessment, working with the necessary experts to make sure that you have the regions assigned to the most current state of knowledge is a really key part of the process. Yeah. Thanks. Any other question from the audience? I'll ask a question. So, Jono, you mentioned the Blue Mountains in Jamaica, and one of the species was the black-capped petrel. I don't think the species have been there. That's the species I study. So I don't think nesting has been confirmed. So I was just curious about what clues you need, what confirmation is needed for a species to be included. Is it just presence, the species being seen, or do we need to confirm breeding or use for that site? So in the older criteria, it was a lot more flexible. Mhm. And the newer KBA criteria now ideally have validations of reproductive units also. So I guess Gabby? a need for censuses like we just did then, or yeah, confirming would be, yeah. Confirming would be great, yeah. Mhm. I think, Gabby, I was just thinking about some of your examples and other work in the Americas with reproductive units and some of the challenges you had there. Did you maybe want to reflect on any of those? Yes, well, for several species, this was a challenge to have the reproductive units. However, we don't need to have the exact counts of the reproductive units if we have some data that can that we can prove that the species is in fact reproducing at the site is enough. So we don't need to have the exact counts for some species if the site is not altered. For example, if there are not much threats there, and you have a proof, you have a, for example, you have census of the species that is present each year, but you don't have the exact numbers. That is enough information to say that the species is reproducing there. Also, not all the criteria need reproductive units. So, for example, B1, if the species is restricted, we can just have the first threshold, the percentage of the population on the site, and that's enough. There are others, multi-species criteria that also don't need reproductive units, so we can like play with the criteria also, depending on the information we have. Okay, thank you. While people think about questions, I will just share my screen once again to show the links to the next webinar next week and to the workshop in September. And I'm typing the link to the workshop in the chat as well. So I guess if there are no other questions, well, we have a webinar next week, so feel free to just write your questions down during the week and then ask them again on the 29th of May. So I think we shared the registration link in the chat at the beginning of the chat. It's also here, bit.ly/implementing KBAs, that will send you to the Zoom registration link. It will be hosted by BirdLife once again. And next week, we'll talk about implementing ABA KBAs with case studies from Turks and Caicos Island and Anguilla. And Jono will also discuss the Marine Conservation Toolkit that BirdLife developed. So
once again, thank you very much to our speaker, Gabby and Jono. Thank you to the translators, and thank you all for attending. And hopefully we'll see you next week. Thanks so much, Ivan. Yep. Thanks, everybody. Gracias. Great webinar. See you next week. Thanks, Lisa. Gracias. Chao. Ciao.